Hola Paula, Hola. ¿cómo estás? Bien. Qué gusto tenerte acá. Qué gusto estar acá. A partir de tu texto vos contás de tu historia personal, ¿no? De cómo fue tu recorrido en la música desde esta perspectiva de activismo feminista. ¿Cómo fue eso? Me pareció que lo más honesto era, en vez de dar una opinión de observadora que analizó una situación, es sencillamente contar mi experiencia personal, mi experiencia de vida, que es mi experiencia dentro de la música. Porque empecé a recorrer la música por necesidad y luego por gusto, y en un momento ya estaba entramada en una red de afectos, de proyectos, de desarrollo, de proyección con un grupo de gente y me daba cuenta que estaba siendo sujeto activo de un montón de cosas, no solo de la idea de formar una banda, que fue quizá la chispa disparadora en su momento, se me fue de las manos y en un momento ya estaba de alguna manera siendo una parte de una red muy grande de trabajo, un bioma enorme que es la cultura. Así que mi desarrollo como artista es mi desarrollo como artista dentro de la ciudad de Buenos Aires. Así que son 20 años de navegar, de subir y de bajar, de atravesar adversidades, de celebrar logros, siempre codo a codo con un montón de gente. Fue loco, fue formador, fue maravilloso, fue feliz, fue decepcionante, fue como toda carrera, y en este caso una carrera, un camino sin forma. Fue una aventura y lo sigue siendo, es un compromiso. ¿Y cómo fue ese comienzo? ¿Cómo empezaste en la escena musical en la ciudad? Yo entré al Conservatorio Falla, es el Conservatorio Municipal de la ciudad. Eso fue algo maravilloso que de alguna manera me indicó un poco un camino. Yo no vengo de una familia donde se escuche música y tampoco fui incentivada en la música. Sí fui incentivada en ser profundamente libre. Entonces, la única herramienta que tuve para acceder a la música fue, por mis propios medios, a los 15 años, ir a anotarme al conservatorio. Entré, es una cuestión de mucha suerte, conseguí una vacante y al poco tiempo de estar estudiando me di cuenta que lo que quería hacer realmente era componer. Tocaba y me equivocaba y decía, ¡ah, qué interesante este error! Entonces me ponía a escribir y a trabajar por ese lado. A los meses ya tenía un puñado de canciones y a los meses después de eso ya había convocado gente. En esa época ponías carteles, busco músicos y músicas estilo Pixies. Era pegar carteles por zonas, correr la bola, mandar un anuncio a alguna revista de música. No existían las redes sociales, por lo menos no como existen hoy. Bueno, sí existía la mejor red social del mundo, el boca en boca. Y al poco tiempo ya tuve una banda y con la banda ya quería salir a tocar. Así que toqué en todos los sótanos hediondos con el piso pegoteado de birra que en ese momento formaban los espacios de cultura de Capital Federal. ¿Y cómo fuiste empezando a tener una mirada más activista, más feminista, ¿no? de ver inequidades, desigualdades, violencias, que te llevó a como tratar de ocupar espacios? Creo que la capacidad de ver inequidades es algo que va más allá del ejercicio del feminismo, es un acto de empatía. Por otro lado, la palabra feminismo yo la había escuchado vinculada al trabajo de mi tía Diana, pero principalmente en la universidad. Yo nunca pensé que iba a dedicarme a la música. Fue un acto de suerte y de arrojo al que me expuse a los 27 años, hace ya mucho tiempo. Pero yo empecé a estudiar antropología en la UBA y, por supuesto, enseguida empecé feminismo, antropología, ¿verdad? Una mirada sobre cómo viven las personas en otros lugares del mundo en la actualidad, cómo vivían en el pasado, el estudio que se hizo sobre esas culturas, el estudio que se hizo sobre el estudio de esas culturas y cómo estaba cercenado por opiniones y por un relato de la historia muy estrecho, que ahora, mirando hacia atrás, nos podemos dar cuenta
que la historia la escribieron quienes sobrevivieron a esa historia y quienes pudieron escribirla. Pero por otro lado también empezamos a reconocer que había toda una historia que sobrevivió de una manera distinta a la escritura, que es aquella historia que se escribe con el boca en boca, a través de la repetición, a través de los siglos. Y ese relato era muy poderoso y contaba la historia de las mujeres y las disidencias. Entonces hay registros también de esas cosas. Entonces, a través de la facultad empecé a ampliar muchísimo más mi noción de lo complejo que es el mundo, y lo compleja que es la sociedad, y lo complejo que es esta idea lo compleja que es esta idea de equilibrio que queremos tener a la hora de pretender vivir felizmente en una aldea global. Mientras tanto, empiezo a tocar con una banda conformada por otras chicas y soy invitada por Patricia Pietrafesa y Pilar Arrese, fundadoras de She-Devils y actual miembros de las Cumbia Queers, a tocar en un festival pensado para motorizar música de mujeres y disidencias llamado Veladona. Yo tendría 17 años y apenas tenía un par de canciones y una guitarra. Me convocaron, me reclutaron porque éramos pocas. No, bueno, pero yo no toqué mucho. No, tenés que tocar. Tenés que tocar. No hay opción. Ok, entonces empecé también a ver una gestión de la música completamente politizada, pero no desde un estigma político, sino desde un lugar de, si tocas un instrumento tenés que hacer algo. Si haces algo con la música tenés que juntarte con más gente. Si te juntás con más gente tenés que proponer cosas. Y si te propones cosas tenés que llevarlas a cabo. Do it yourself. Filosofía punk. ¿Y ahí cómo era la escena musical en general en ese momento? Digo, vos estabas en Veladona con mujeres, disidencias, ¿no? Empezando, continuando una trayectoria, mejor dicho, que ya venía. Pero ¿cómo era la escena musical en general, más mainstream en ese momento? Aburrida, como lo es siempre. ¿Y en términos de géneros? Desequitativa, como lo es siempre. Como sigue bien. Digo, no, la escena no es ni buena ni mala, No. Está conformada por quienes, está sujeta a quienes la conforman. Y ya la regla del juego ya sabemos cómo están. ¿Quién funda un sello? ¿Quién arma una banda? ¿Quién pone esa banda en un lugar? Bueno, sí, no había lugar para música hechas por mujeres, pero siempre hubo figuras femeninas en la música, pero como musas muchas veces, como groupies muchas veces. Esa es la historia que nos cuentan nuevamente, no es la historia que nosotras conocemos. Claro. Yo no fui musa, yo no fui groupie, yo siempre toqué. Y siempre, cada vez que yo salía a tocar y me decían, che, ¿qué es esto de las mujeres en la música? ¿Cómo que es esto de las mujeres en la música? Yo escucho músicas de los años 30 para acá. ¿Cómo que es esto de las mujeres en la música? Desde que se graba música yo escucho mujeres músicas. Hay tipo registro de mujeres haciendo música e interpretando música desde que tengo uso de razón y yo las escuché todas. Y si no las escuché, las quiero ir a conocer. La otra pregunta era, claro, vos solo escuchás música de mujeres. Y yo no, también escucho ta. Decime qué mujeres escuchás vos. Janis Joplin, la única que se conocen. Un loco. Sí. Y vos en tu texto hablas mucho de la importancia de ocupar espacios, ¿no? Que vos, desde tu persona, ¿no? Porque siempre estamos atravesades en nuestras corporalidades por estas pujas también, ¿no? De ocupar espacios. ¿Cómo fue esa trayectoria tuya en ocupar cada vez más espacios? Bueno, yo participo de una escena que sobrevivió a la crisis del 2001. Que sobrevivió, quiero decir, no que sobrevivió como una mujer kurda defendiéndose de un Estado opresor. Quiero decir que sobrevivió del desinterés y desestímulo de todos los estados, de todas las instituciones que había en la cultura en ese momento, y también fui testigo de cómo el arte es una forma de ingeniería y que ante cada adversidad es misión del arte decir no y ver de qué manera se cuela y sortea eso. Mucha gente
no sobrevive a esa falta de estímulo, porque se acerca al arte quizá por cuestiones más espectaculares o por cuestiones más bien como vinculadas al goce del momento. No es divertido tener que ir a reclamar a la casa quizá del pueblo a que vuelvan a abrir los espacios culturales, cortar una avenida. Es un bochorno, nadie quiere hacer eso, no es un lugar feliz. Mucho menos si se te suben zánganos de todos los bandos políticos a decir, sí, yo vengo. Ustedes no hicieron nada, no. Fuimos los músicos y las músicas y les músiques todo el tiempo codo a codo y muchas veces músicos y músicos y músicas contra músicos y músicas, porque también hay gente representando lugares de poder. Esa microfísica atraviesa todos los espectros. Crisis del 2001, yo cumplía 18 años, ya tocaba. Una excelente época para hacerte adulta. Cromañón, post-Cromañón, cierre masivos de los espacios culturales a partir del cambio de signo político en el 2008 en Ciudad. Todos esos cambios hicieron que la cultura se expandiera y se contrajera. Nos metíamos para adentro, hacíamos fechas clandestinas, llegué a tocar en cibercafés, en iglesias, en casas tomadas, convocando, generando espectáculos para la gente, tocando gratis siempre, tocando en plazas, en estaciones de tren, viajando lejos, largo, con un colchoncito en el piso y por la comida para apoyar una causa o para ir a tocar a un lugar nuevo donde la gente no tiene acceso. Te escriben desde un lugar remoto y te dicen, che, somos 20 personas acá que nos gusta lo que haces. ¿Te da a venir? ¿Te podés quedar en la casa de uno de los pibes y cocinamos? Sí, obvio. Es un camino. Y ese camino que llega hasta hoy, ¿no? Donde se llegó a una ley de cupo, por ejemplo, para eventos, cupo que no es solo para mujeres, sino es para personas que de otras identidades, ¿no? Y no solo mujeres cis. ¿Ves que algo cambió para hoy? Digo, con esta plataforma legislativa, con más redes de mujeres y LGTBQ más para visibilizar otras formas de producción, delante de escena, detrás de escena. ¿Crees que hoy algo cambió? Mira, desde que se implementó la ley de cupo en Argentina, tuvimos muy poco tiempo de efectivizarla porque enseguida tuvimos que volver a la cucha. Me parece que lo que visibiliza es el escándalo. Lamentablemente, los improperios que dijeron muchos colegas varones acerca de la ley de cupo creo que la hicieron más famosa que la ley misma. Posiblemente la ley va a salir porque funciona y porque además todas las grandes industrias culturales del mundo ya están haciendo una ley de paridad porque ya no cierra a nivel mundial seguir apoyando una inequidad. Es inconveniente mercantilmente no fluir con el abrumador paso del tiempo. Y dentro del abrumador paso del tiempo está la pronunciación de minorías, ¿no? De esta mitad más uno que somos las mujeres y las disidencias. Nuevamente, para mí es un ejercicio. Ahora que se aprobó la ley del aborto legal, seguro y gratuito, que fue una aglutinante muy grande de todos los feminismos, me parece que vamos a tener que empezar también a encontrar nuevas formas de diálogo internas hacia adentro, dentro del feminismo, para empezar a poder dejar de decir mujeres y disidencias, ¿no? Porque estamos haciendo una bolsa de gatos con un montón de identidades complejísimas que recién ahora la sociedad está empezando a entender y a conocer. Las personas están animándose a dar sus primeros pasos dentro de su identidad, entonces hay gente literalmente tomando forma socialmente en este momento. Y me parece que todo esto está de pronto sobre la mesa. Ya no es algo del orden de la feria de los freaks, algo que la gente ve como, oh, ¿qué es esto? ¿No? Es algo que está aconteciendo. Y sí, siempre está el troll viejo opinando desde amargos de su lugar. No, porque cuando yo... No seas troll, man.
seas Paqui. Tal cual. ¿Y vos en la gestación de esto, viste el poder de la red o es una mística eso? ¿Crees que esta red de personas que están tomando lugares, que se están visibilizando, que por supuesto que existían, pero que están a partir de ley de identidad de género, matrimonio igualitario, ahora la ley de cupo travesti trans en el Estado, digo, esta plataforma legislativa, ¿crees que la red gestó esto? ¿Se puede vivir sin red? ¿No se puede vivir sin red? La red Son es una suma de individualidades. La red es una entelequia, no tiene un poder, es como el feminismo, como el feminismo nos va a salvar. No, el feminismo es una praxis y es una ética que todos los días te propone ver qué estás, ¿no? Porque te corre del soy, me parece. El feminismo te corre de un lugar donde yo soy esto. Es como, la realidad es que no sabemos para nada qué somos, porque somos en tanto y en cuanto chocamos con otras identidades y con otra coyuntura del mundo. Si no se volvió claro esto con una pandemia, entonces no lo vamos a aprender más y bueno, ganaste COVID. Entonces la red es una construcción que se tiene que ejecutar permanentemente, es como la noción de equilibrio, no existe el equilibrio, es una práctica que se tiene que mantener, cualquier cosa puede quitarte de ese equilibrio. Por otro lado, me parece que acá ya apelando a mis recuerdos de mis años en Puan haciendo antropología, la humanidad siempre jugó a la fisión y a la fusión. O sea, en tiempos de bonanza la gente se divide y se mete para adentro y se separa de las otras personas como yo soy mejor que vos o mi tribu es mejor que la tuya se identifica con el papagayo copetudo y nosotros con la ardilla rastrera y tenemos este tótem, pero ante una adversidad externa se unen y cobran fuerza. Me parece que acá pasa lo mismo. Creo que la identidad argentina es complejísima y tiene 1 millón de capas como una cebolla, ¿no? Hay un lugar personal, pero también hay un lugar social, qué sé yo. O sea, voy a hacer un ejemplo completamente chabacano de un tópico que no manejo, pero creo que me tiro el lance. Boca versus River. Todo es Boca versus River. Todo es de una binariedad tremenda. Pero la selección, tenemos todos la celeste. ¿No? Ante la mirada del mundo, la selección. Para adentro, el obelisco tiembla cada vez que ta. Tal cual. Y en este contexto, ¿no? Pandemia, pospandemia, frente a tanta adversidad que hubo más en el sector cultural, ¿no? Con el cierre de espacios y todo, ¿crees que, como vos decís, frente a esa adversidad, ¿crees que queda algún aprendizaje, algo que nos deje o alguna práctica nueva que se haya instalado que se pueda aprovechar de alguna forma en el campo de la música? ¿Crees que algo cambió? ¿Volvemos a lo de antes? Yo creo que ahora hay gente que está como... La estrategia no es clara, antes había una estrategia más o menos clara, al punto tal que hay sellos y productoras y gente que se dedica al coaching musical dentro de la industria que está como orientado hacia los números, ¿no? Desde que se empezaron a poner números de plays en Spotify y en YouTube, la gente quiere aspirar a los números. Eso se hackea enseguida, vos te posicionás en playlist y enseguida sos el rey de los números, pero eso no quiere decir que lleve gente a los shows. Entonces, bueno, se empieza a complejizar un poco la cuestión. También hay todo un ingreso de gente muy joven en la industria de la música que trabaja directamente desde esas plataformas, gente que quizá nunca tocó en vivo, pero tiene 4 millones de reproducciones. Me parece que también, por otro lado, están muriendo ciertas figuras dentro de la música, ¿no? Como la gente que... ciertas tareas que hacía antes un manager, me parece que ahora son más bien necesarias que las haga un abogado o una abogada, ¿no? Como que hay cuestiones que tienen que ver con gente de 16 o 17 años siendo pequeños magnates. O sea, están cambiando quizá de alguna manera ciertas cuestiones. Estoy pensando en voz alta, ¿no? Me cuesta mucho hacer como una especie de visión a futuro. Creo que en el momento
lo que más estoy viendo entre mis colegas es una decisión de, ¿no? Como si hubiera una especie de bifurcación con todas las complejidades en el medio, ¿no? Pero por un lado es decir, bueno, la industria sigue funcionando, creo en la industria, voy a generar algo espectacular, apuesto a la espectacularidad, no pasa nada, esto sigue, Y hay todo otro sector de la cultura que dice, este es un llamado de atención, dejemos de producir, dejemos de ficcionalizar que sigue todo andando, problematicemos la situación, preguntémonos qué rol ocupamos dentro de la cultura, si estamos sumando, si estamos siendo claros, claras, si nos estamos dejando atravesar por esta crisis para efectivamente después poder procesarla. Me parece que esas son como las dos tendencias que estoy viendo entre mis colegas. La gente que, escucha mi single, acá estoy produciendo, y la gente que dice, este es un momento de dejar de producir y prestar un poco de atención. ¿Qué va a pasar? Lo ignoro. Yo te puedo decir un deseo muy grande, que la gente tenga más humildad. Gran deseo. ¿Qué desafíos crees a futuro en términos de la escena musical desde una perspectiva de género, feminista, transfeminista? Me parece que todo lo que pensemos ahora a nivel colectivo tiene que contemplar necesariamente, por la coyuntura que nos toca vivir, inusitada y sin precedentes, porque es verdad que hubo pandemias, pero nunca con este nivel de movimiento. O sea, nunca nos movimos tanto por el planeta como ahora. Es como toda la gente viaja todo el tiempo, local o a largas distancias, pero somos vehículos, nosotros y nosotras, de enfermedades. Me parece entonces que todo lo que nos propongamos a nivel colectivo tiene que contemplar necesariamente una visión del impacto global que nuestro colectivo tiene sobre el entorno inmediato y sobre un entorno más grande. Y también nunca dejar de observarnos a nosotros y a nosotras como complejas construcciones autónomas, ¿no? Como individuos y individuas. Es importante no buscar, no depender de grandes verdades, porque la verdad es una construcción de miríadas de realidades. Entonces, nada nos va a salvar, nadie nos va a salvar. Tenemos que tratar de ser las mejores personas que podamos, y tenemos que tratar de ser las mejores personas que podamos a nivel grupal, y ese grupo tiene que tratar de ser un grupo responsable y conviviente con otros grupos. Es difícil, es casi imposible. Creo que ese es el desafío. Que sea un desafío, nuevamente, no lo hace posible, pero me parece que es una misión que tenemos que proponernos. O sea, que la organicidad que nos proponemos como grupo también sea honesta hacia adentro y en una escala también más grande. Nos quedamos con eso. Desafío grande. Grande. Pero posible, tal vez. Bueno, muchas gracias, Paula, por tu tiempo. Un placer escucharte. Gracias.